Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Marcos nos cuenta cómo Jesús nuevamente se monta en la barca y se parte con sus discípulos en una nueva travesía en el lago de Genezaret. Y en el camino los apóstoles, por una parte, se dan cuenta que se les ha olvidado comprar pan, llevan solamente una pequeña hogaza, y por otra parte el Señor coincidentemente les está haciendo una advertencia. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y los apóstoles interpretan que Jesús en realidad les está haciendo una insinuación y un reclamo al hecho de que se olvidaron de comprar pan, y entonces empiezan a discutir entre ellos por qué se olvidaron del pan. Y Jesús, dándose cuenta, los regaña y le dice: ¿por qué discuten sobre eso? ¿No recuerdan lo que pasó con esos 5 panes, cómo alimenté a 5,000 hombres? ¿Y qué pasó con los 7 peces, con los 7 panes con los que alimenté a 4,000 personas? Y todavía no entienden ustedes. ¿Qué duros son? ¿Tienen la mente embotada? Y efectivamente esto nos puede ocurrir, y les ocurrió a los fariseos, a los discípulos del Señor, que en ese momento, pues a pesar de convivir con el Maestro, de llevar ya varios días con Él, meses, semanas, de contemplar los milagros que Él había hecho, pues tienen la mente todavía embotada y demasiado apegada a cosas demasiado eh, a ras de tierra. Les falta visión sobrenatural, les falta aprender a moverse en el ámbito de Jesús, en el ámbito divino. Y hasta da la impresión como de que Jesús se cansa. Lo mismo le puede pasar a Jesús con nosotros, como nos pasa a nosotros, que a pesar de llevar tanto tiempo conviviendo con Él, tratándolo de cerca, tantas veces no entendemos nada y seguimos razonando con criterios demasiado mundanos, con criterios que no son los criterios divinos, que no son los criterios de Dios, del Espíritu Santo que está en nosotros. Y es que bendito sea Dios, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos ser conducidos y podamos penetrar el sentido de las Escrituras. Cuando yo me vaya, dijo Jesús, enviaré al Espíritu Paráclito y Él les enseñará todo. Porque frecuentemente nos pasa como le pasó a aquel hombre que fue a una galería en Londres, compró una obra de arte, una pintura, en la que invirtió 10,000 pounds, 10,000 libras, que es una gran cantidad, y luego llegó muy contento a su casa, lo colocó e invitó a sus amigos para que le dieran sus opiniones sobre ese cuadro. Y hubo quien le dijo: oye, pues es que es un cuadro precioso que expresa los sentimientos, el sufrimiento del autor, el sufrimiento interior del autor. Y hubo quien dijo: oye, qué maravilla de cuadro que pinta un atardecer maravilloso. Y hubo quien también, viendo el cuadro, dijo: oye, qué estupenda manera de plasmar los sentimientos ante un amanecer radiante. Finalmente llegó un amigo y que dijo: pues mira, yo la verdad lo que veo allí es que se le cayó la pintura en la tela y un gato fue y se revolcó allí, y pues eso es lo que quedó. La única manera de saber realmente lo que el autor quería plasmar en ese cuadro, pues era preguntárselo al autor, qué es lo que él quiso plasmar.
Y así nos pasa con las Sagradas Escrituras. A veces cada quien lee las Escrituras, cada quien interpreta algo y distinto y ocurre que al final es una grande confusión. Por eso debemos dar gracias a Dios de que tenemos al Papa, a los obispos que están en comunión con él, que cuando ejercen su ministerio de maestros, de pastores, pues nos enseñan e interpretan rectamente las escrituras, nos enseñan una doctrina segura para la salvación cuando ejercen ese ministerio. No es que todo lo que dicen va a misa, vamos a decirlo así, porque pues el Papa y los obispos también tienen sus opiniones propias sobre tantos argumentos con los que podemos estar o no estar de acuerdo. Pero cuando ellos, estando en comunión, sobre todo el Papa, ejerce su ministerio de pastor como supremo maestro de la verdad católica, pues todos nosotros le damos un obsequio religioso a sus enseñanzas, le damos el asentimiento de la fe y de esa manera evitamos confusiones y hacemos un gran servicio a la unidad. Gracias, Señor Jesús, porque nos diste el regalo del Espíritu Santo que nos guía, que nos muestra el verdadero sentido de las Escrituras, especialmente a través del magisterio de la Iglesia, que nos enseña una doctrina autorizada y con autoridad. Gracias, Señor. Pero por otra parte, San José María, comentando la Escritura también en una homilía muy hermosa en Es Cristo que pasa, comenta: es tiempo de que nos asumamos la responsabilidad de los apóstoles, con un espíritu nuevo, con fortaleza, con solicitud. Hoy el tiempo, es hoy ya el tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora de cuando llegamos a ser creyentes. La noche ha avanzado, el día está cerca. Tiremos, pues, aquellas obras de las tinieblas y vistámonos, como dice el apóstol, de las armas de la luz. Y me diréis que no es fácil, y no os faltará razón. Los enemigos del hombre, que son los enemigos de nuestra santidad, buscan impedirnos esta vida nueva, este revestirnos del Espíritu de Cristo. Y la mejor enumeración de los obstáculos a la fidelidad cristiana es siempre aquella de San Juan: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Tres enemigos contra los cuales hay que luchar para no tener la mente embotada. Esta concupiscencia de los ojos no es solamente una mirada impúdica o una mirada falta de castidad. Se refiere a esa mirada carnal, terrena, que solo juzga según el hombre mundano, el hombre carnal, el que pone ese que hace 2 días, el domingo, meditábamos, ese que pone sola su confianza en el hombre, que solamente busca fines concretos, materiales, que busca solamente la justificación de su existencia y de su felicidad en las más variadas experiencias, pero siempre experiencias intraterrenas, que no tiene capacidad de mirar hacia lo alto, que está cerrado hacia el espíritu. La concupiscencia, la concupiscencia de los ojos es siempre también estar como atrapados solamente en las realidades que decíamos intraterrenas, mientras que la concupiscencia de la carne también es como ese encabritamiento que nos hace que busquemos solamente placeres sensibles. La concupiscencia de los ojos es también eso que nos impide elevarnos, nos impide desplegar las dos alas que tenemos, de la fe y de la razón, y solamente queremos funcionar con las alas, con el ala de la razón material. Y esta soberbia de la vida,
pues no es otra cosa sino ese ensoberbecimiento general, ese volver a escuchar la voz del maligno que nos dice seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, y que verdaderamente pensamos que nosotros podemos solos, que nosotros podemos determinar el bien, que nosotros podemos decidir sobre nuestra vida y la de los demás sin tener en cuenta la ley de Dios. Por eso, Señor, en este día te pedimos la gracia de poder liberarnos de esta triple concupiscencia para poder estar a la altura de nuestra vocación de cristianos, para que nuestra mente no esté embotada y podamos comprender el sentido de las Escrituras, de tu plan de salvación para cada uno de nosotros. Santa María, intercede por nosotros ante Jesús y muéstranos la dignidad de la persona humana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.